Universidad Autónoma Chapingo del Departamento de Fitotecnia. En esta ocasión estaremos impartiendo un taller sobre injertación. Primeramente vamos a hablar de qué es el injerto. El injerto es un método de propagación, así como tú propagas las plantas por semilla o por hijuelos en el caso de los agaves o de los magueyes. Es una forma de propagar una planta cuando esta no tiene una semilla. Vamos a constituir a partir de dos organismos un árbol. Primero vas a tener el patrón y a partir de este vas a introducir un injerto y se va a conformar este árbol posteriormente. Vamos a hablar de por qué se hace eso, aparte de que se propaga porque no existen semillas en algunos casos. Las características que debe reunir un buen patrón debe ser que este tiene que tener un buen anclaje al suelo, tiene que tener buenas raíces, tiene que ser erguido, poco ramificado. Lo puedes conseguir en viveros y tiene que tener compatibilidad con el injerto que tú vas a introducir en él. Tiene que tener compatibilidad con muchas especies en caso de que tú desees retirar la que tienes sobre él e introducir otra para que sobre esta se produzcan frutos. También tiene que tener un buen control del vigor, que es los frutales vayan a tener un porte bajo. Esto nos ayuda a que, por ejemplo, en la fruticultura no necesitas tener árboles de 4 o 5 metros. Si puedes tener un árbol de 2 metros, que puedas cosecharlo fácilmente sin tener que subirte una escalera, esto sería más beneficioso. Entonces necesitas un patrón que te dé estas condiciones de hacer chaparro el árbol. Además de que tiene que tener longevidad. ¿A qué nos referimos a esto? A que vaya a tener varios años, que te pueda producir, que sea redituable el costo de este patrón. Tiene que tener una buena capacidad de trasplante. Tiene que tener tolerancia a plagas del suelo y enfermedades. Sabemos que en los frutales sería muy costoso que de repente te atacara una enfermedad del suelo, que son muy difíciles de controlar. Y la única forma que tú puedes hacer para controlar estas enfermedades es retirar el árbol por completo. Y imagínate que tú retiraras 1 hectárea de frutales, de árboles, pues para que te vuelvan a crecer te tardaría bastantes años. Entonces lo que puedes hacer es tener un árbol que sea resistente a estas enfermedades, a plagas. Para el injerto o la paridad que tú vas a colocar sobre el patrón, tiene que tener al mismo tiempo la compatibilidad. Es decir, cuando tú vayas, en el caso de los seres humanos, tú quieres hacer un trasplante de órganos o de sangre, tiene que tener compatibilidad entre familiares. Es lo mismo que pasa con los árboles, necesitas que sean de la misma especie. No puedes decir voy a injertar un mango sobre un durazno. Tiene que también tener buena sanidad, es decir, no puede tener enfermedades porque vas a infectar a tu próxima planta y esto nos reduce rendimientos. Así, bueno, la unión en la que tú vas a hacer el corte, esto es muy importante. Tienes que tener un buen control sobre la navaja para hacer, en caso de que vayas a hacerlo, por ejemplo, en enchapado. Cuando vas a hacer por enchapado tienes que darte cuenta que hay una zona de cambio en el árbol, que es esta que se ve un poco más clara que el verde de acá. Tienes que hacer el corte muy preciso para que al momento que tú vayas a introducir esta parte sobre el árbol que tú deseas unir, tenga esa unión perfecta y no mates al injerto ni tampoco hagas un corte muy profundo en el patrón. La época. Hay diferentes épocas para diferentes especies. No puedes hacerlo en cualquier época. Para cada especie hay determinadas épocas. El atado, bueno, una vez que tú vas a hacer corte y unirlo, el atado lo vamos a realizar con una cinta de polietileno y esta tiene que ser rápida y precisa, porque no puedes evitar que el tejido transpire y de esta forma se pueda morir. Y bueno, tienes que tener cuidados posteriores, como son vigilar tus injertos que hayan prendido y que no tengan enfermedades. Las ventajas que tenemos al momento de realizar esta actividad es que tú vas a tener, por ejemplo, un árbol que te puede dar una producción de 6 a 7 años, lo reduces a 3 a 4 años. Esto te beneficia mucho porque en vez de tener tus cosechas hasta dentro de 7 años, las tienes en 3 años. Aparte de que, bueno, los injertos permiten multiplicar rápidamente árboles. Imagínate que tú tuvieras que primero sacar la semilla y tener que ponerla a germinar y después ponerla a crecer, cuando tú puedes hacer que sobre un árbol, de ahí salgan los frutos en mucho menos tiempo que con una semilla.
Además de que te permite usar, por ejemplo, tienes esta enfermedad en el suelo y dices, bueno, ¿cómo le hago si esta variedad es resistente a esta enfermedad del suelo, pero esta variedad no es de la que yo quiero obtener mi producción? Pues haces una combinación de las dos, una combinación de una planta que es resistente a esta enfermedad. Sobre esta vas a colocar una variedad que es la que quieres obtener la producción y te va a posibilitar hacer cambios. Por ejemplo, dices, bueno, esta producción de esta variedad ya no me está dando el mismo capital que me daría otra especie. Entonces, ¿qué haces? Tiras ese árbol o lo tiras hasta cierto punto y sobre esta introduces otra especie, que es la que actualmente en el mercado se puede estar produciendo y te va a dar en 3 años. Esto es muy importante, además de que permite crecer árboles. Por ejemplo, dices, un árbol ya está bien viejo, bueno, tiras lo de arriba, introduces otra especie y te va a producir. Además, si dices, bueno, tienes un árbol ahí en tu casa y no sé, le pegaste con el carro y rompiste una parte del árbol y quedó así. Entonces, ¿qué vas a hacer con el injerto? Haces una unión de los vasos y va a poder seguir transportándose el agua de arriba hacia abajo sin dejar que el árbol se muera. Por ejemplo, tienes un árbol de 30 años, lo que no querrías es que se terminara muriendo el árbol por un accidente de ese tipo. Las ventajas ambientales, pues es una tecnología que no requiere de productos químicos más que de la propia labor del injertador. Las restricciones es que necesita de personal ya capacitado y pues tiene un costo, además de que hay unas especies que son difíciles de injertar. Los costos de la tecnología es que una planta injertada te vale de 6 a 12 pesos, pero si requieres una hectárea que tienes, no sé, 20,000 plantas, pues ya es un costo un poco elevado. Bueno, algunos tipos de injertos son de púa, como lo pueden ver aquí. Puedes hacer un tipo de púa y sobre esta injertas otra y después amarras, como lo podemos ver aquí, y se constituye ya un árbol propiamente, que es del que hablábamos. Se ven estas imágenes así. Puedes hacer en un tronco, puedes hacer una rajadura, por decirlo así, y de ahí vas a introducir tu injerto con un corte de tipo cuña, de esta forma, como púa, y los metes ahí y después ya amarras para que el transporte de agua vaya pues ahora sí que del patrón, que es el que está abajo en el suelo, y de esta forma transporte el agua y haya un flujo hacia arriba y hacia abajo. El injerto de corona, que es otro tipo de injerto que es de tipo de cuña, como lo podemos ver aquí. Y los injertos de yema es de los que les hablaba. O sea, tú retiras esta parte de aquí que es conocida como yema, se puede ver aquí en esta imagen, que es de la que a partir de este pedacito de tejido se va a dar las próximas ramas, los frutos y todo lo demás. Hay diferentes formas de hacerlo y es mucho más fácil porque tienes un mayor control de la navaja. Este también es otro tipo de injerto que es de T o de escudete. Haces un T y sobre esta retiras, como podemos ver aquí, retiras este tejido hacia acá y metes esta yema así. Entonces ya nada más sellas con plástico y esperas a que prenda. El de chip es parecido. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero hayan comprendido un poco más del tema. A continuación, pues vamos a intentar hacer una práctica de hacer un tipo de injerto de... Lo primero que tenemos que saber es que hay que defoliarlo, hay que quitarle las hojas y lo que no tenemos para hacer más fácil la práctica. Lo tenemos que identificar primeramente cuál es la yema. Es estos bordecitos que se abultan en nuestro tallo. Aquí es donde a partir de estas se empiezan a hacer, hay una división de células y empieza a crecer. Lo que yo hago primero para hacer un injerto de yema es hacer una incisión por debajo de la yema, a esa altura, así. Y después de eso, hacemos este corte. Tiene que ser rápido y una vez que, esto nada más es demostración, ni siquiera es una planta frutal. Rápidamente ya tenemos aquí igual el corte en la otra planta. Supongamos que este yema la sacamos de otra planta. Dijimos, la vamos a introducir sobre esta porque nos conviene y esta es resistente a plagas, enfermedades del suelo. Entonces la ponemos aquí rápidamente y con un pedazo de plástico, en este caso vamos a usar un pedazo de plástico, pero se recomienda hacerlo con polietileno especial, con cintas de polietileno que sean de color claro. Vamos a amarrar bien para evitar que se deshidrate nuestra yema, porque esta es la que es más susceptible. Como sea el patrón, solamente va a quedar con una herida. Lo que tenemos que
que evitar es tapar la yema, porque a partir de esta va a crecer ramas y de ahí se va a dar nuestra parte aérea del árbol. La cubrimos muy bien y después ya amarras y bueno, evitas que haya... Esto tiene que ser rápido, por eso necesitamos de mano de obra especializada. Una vez tenemos así. Esto solamente es una demostración, vuelvo a aclarar.